muy bonito, muy importante, que si bien es cierto podemos nosotros ya tener como parte de nuestra vida cristiana, pues nunca está de más el poder recordarlo, el aprender, por supuesto. Estaba reflexionando en estas últimas horas, literalmente en estas últimas horas, acerca de muchos temas que hemos estado compartiendo, tanto entre semana como los fines de semana, los domingos, por supuesto, el pastor Yoshi, los pastores invitados, el pastor Jesse, etcétera. Y recordaba tiempos de hace, pues no sé, quizá 17, 18 años que tuve la oportunidad de llegar a Vida Nueva para el Mundo Toluca. Y recuerdo que eran temas que preparaban muchísimo a la iglesia, que preparaban muchísimo a la congregación, ¿verdad? Pero que han ido madurando de una forma impresionante, guiados siempre por la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Y les decía, ¿cuándo fue que tuve un estudio aquí? El miércoles, en el estudio que tenemos de la carta a los Efesios también, que están cordialmente invitados todos, por supuesto, que es bien importante que la iglesia pueda estar aprendiendo de la palabra de Dios, de temas pues también complicados, ¿verdad? Que no son imposibles de entender, pero que sí son importantes que podamos nosotros estudiar a fondo, puesto que nos van a llevar a una madurez espiritual mucho mayor, ¿verdad? Pero en estas últimas horas también estaba pensando cómo la palabra de Dios nos insta en muchos lugares, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a que nosotros podamos estar también recordando, ¿verdad?, los rudimentos de la palabra del Señor, no mantenernos ahí como nos aconseja el apóstol Pablo, no nos confundamos, no podemos mantenernos en los rudimentos, pero sí nos recuerda que Dios, que debemos de estar también en las sendas antiguas, aquellas sendas en las que el conocer el nombre de Jesucristo, el conocer a Dios, más que tanta doctrina y más que tanta teología, es mucho mejor, puesto que es donde, como en la alabanza les decía, podemos nosotros conocerlo de una forma personal. Esto no implica que la palabra de Dios no deba de conocerse a fondo, por supuesto. Como les decía hace un instante, estudiar doctrina, estudiar teología, eso es parte fundamental de la vida. El apóstol Pablo se lo recuerda a los tesalonicenses, a los efesios, a los colosenses, a los romanos, ¿verdad? Que siempre tenemos que estar escudriñando la palabra de Dios, lo que me lleva a la primera pregunta del día. ¿Quién trae su Biblia? Levanta tu Biblia si la traes. Gloria a Dios. Porque hoy vamos a estar analizando mucho acerca de esto y la importancia que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, te decía hace un instante que estuve reflexionando horas antes acerca de esto, y yo creo que todos hemos pasado por diferentes situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Pero hay dos fundamentos dentro de nuestra vida cristiana que nos hacen llevar una vida cristiana de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios. Y ahorita vamos a empezar justo con esto, pero antes vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Cierra los ojos en tu lugar, concéntrate en la presencia de Jesús, del Espíritu Santo que está en este lugar, y dile: Padre, gracias por este nuevo domingo, gracias por esta nueva oportunidad que me das de estar aquí presente, estudiando tu palabra, aprendiendo de ella. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que has de hablar a mi vida en esta hora se anide en lo más profundo de mi espíritu, para que pueda llevar fruto, Señor, que emerja ese fruto de mi espíritu y que lleve fruto en abundancia para glorificar tu nombre primeramente, pero por sobre todas las cosas para transformar mi entendimiento, para vivir una vida conforme a tus principios, conforme a tu voluntad, conforme a tus mandamientos, Señor. Mi anhelo es conocerte cada vez más y que esta palabra pueda ser parte de ese conocimiento. Ayúdame, Señor, a siempre estar en comunión contigo. Que mi carne, Señor, no sea algo primario, sino algo que nosotros podamos desechar definitivamente para poder llenarnos de tu presencia, de tus sueños, porque también los tienes, Dios. Queremos en esta hora que tú nos enseñes, Padre, de lo profundo de tu corazón y en esas riquezas espirituales que tienes para nosotros en tu palabra, de forma tal que podamos transformar nuestra vida y salgamos hoy de este lugar siendo cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo. En su nombre poderoso oramos. Amén, Señor. Y bueno, te decía que hay dos fundamentos o dos principios fundamentales para poder llevar una vida cristiana conforme a la voluntad del Padre.
Y muchas veces nosotros tenemos a lo mejor uno más fuerte que otro en cuanto a la práctica. A lo mejor tu vida de oración es muy sana, a lo mejor tu vida de oración es constante, es muy orgánica, en todo momento estás orando, en todo momento levantas una alabanza al Padre y le dices: Dios, gracias por este día, gracias por mi trabajo, por mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Esos ya son oraciones que van unidas a la alabanza, a la oración, etcétera. O quizá tú eres una persona que dedica mucho tiempo a la palabra de Dios, también a estudiarla, se levanta muy tempranito, escudriña las escrituras, tiene una lectura sistemática de la palabra del Señor. Es decir, bueno, voy a empezar a estudiar el libro de Romanos, por ejemplo, y poco a poco vas estudiando, vas leyendo un versículo, un capítulo, vas buscando su significado en el original hebreo o en el original griego, dependiendo hacia dónde te lleve la palabra de Dios. Y también eso está perfecto. Nadie aquí podríamos decirte que tanto tu vida de oración, si verdaderamente la llevas, como tu estudio bíblico, si verdaderamente lo llevas, pues está mal. Pues por supuesto que no. Sin embargo, no podemos nosotros tener un desequilibrio. No podemos nosotros tener una vida de oración plena, pero una lectura raquítica, ¿verdad? Que nada más cuando me acuerdo, pues saco la Biblia del librero, o prendo la aplicación del celular, ya que tan fácil es tener ahora las escrituras en la mano. O viceversa, pues tengo siempre mi lectura bíblica, me propongo, ¿verdad?, estos planes de YouVersion, por ejemplo, esta plataforma que lleva planes que te dice la Biblia en un año, ¿no? Y que te estresas porque ya ahora hasta el contador de días, a ver cuántos días te conectaste. Y yo me acuerdo que, híjole, pues hace a lo mejor unos 2 o 3 años hasta competencias echábamos a ver cuántos días llevábamos conectados. Tan es así que alguna vez alguien me dijo: oye, puedes abrir la aplicación porque este día no voy a poder abrirla, y para que mi contador de días no se vaya a cero, ¿no? Y yo decía, bueno, pues sí le entendía a esta persona, porque algún día cuando yo llevaba a lo mejor como, pues no les voy a decir que 500 ni 1000, porque pues tampoco, ¿verdad? A mí me gusta más la palabra de Dios de forma física. No sé, llevaba a lo mejor como 250. Y pues sí, evidentemente hubo un día que no la abrí, pero no porque falta de estudio bíblico. Y cuando la vuelvo a abrir al siguiente día, pues empiezas con, échale ganas, ¿no? Algo así te dice. Pero vas desde uno otra vez. ¡Ay, no, qué tantos días y mi récord! Y bueno, a veces tenemos la tendencia de estudiar la palabra de Dios así, por días, porque hay un contador, porque dice la Biblia en un año. Y sí, ya te echaste la Biblia en un año, ¿no? O la leíste de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, completita, de arriba abajo, en orden, como si fuera un libro de naturaleza ordinaria, ¿verdad? Y tampoco está mal, pero nunca fue un estudio sistemático. La lectura de arriba abajo de la Biblia no siempre es lo más recomendable. El año que te promueven aplicaciones o a lo mejor en algunos otros lugares te animan a hacerlo en un año con diferentes planes, no es que esté mal, por supuesto, pero tampoco es lo más recomendable. Estamos hablando de un estudio profundo de la palabra de Dios, no es una lectura de capítulos y de versículos como si leyéramos Hamlet, ¿verdad? O como si leyéramos El Quijote, o como si leyeran cualquier libro de la literatura universal. Espero que también conozcan de literatura universal. El arte es muy bonito, el arte es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros comprender. Y lo mismo la oración, si nada más es orar por los alimentos, si nada más es decirle al Señor, híjole, pues gracias cada vez que me va bien, si nada más mis oraciones son de 1 minuto, de 30 segundos, híjole, imagínense Jesús, ¿verdad? Orando 40 días, 40 noches. Yo antes me preguntaba, pues qué tanto le dice, ¿no? Pues yo con 5 minutos ya se me acabó el speech. Ya no sé qué decirle al Señor, pero pues bueno, en la oración va intrínseca la adoración, la alabanza y todo lo que nos hace conectarnos verdaderamente con Dios. Entonces es bien importante tener un equilibrio. No podemos nosotros comprender a profundidad la palabra de Dios en ausencia de la oración, pues es la oración la que promueve el mover del Espíritu Santo en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento para poder entender las profundidades de la Escritura. Y viceversa, hermanos, hermanas, familia, la Biblia tiene que ser
algo que nosotros podamos entender no con nuestra experiencia, no con nuestra mente humana, sino con el Espíritu Santo de Dios. No podemos separar una de otras. Yo creo que si tú lo empiezas a poner en práctica, o si lo estás experimentando o ha llegado el momento en que lo experimentes, te vas a dar cuenta que tus días, los mejores días que puedes tener, es cuando hay un equilibrio entre la oración y la palabra de Dios. Entonces estamos hablando que puede haber un desequilibrio total si dedico mucho tiempo a mis oraciones, pero me olvido de la palabra de Dios, o solo estoy leyendo capítulos y la Biblia en un año, y estoy leyendo los devocionales, y estoy lee todo lo que me están diciendo, pero sin el entendimiento que exclusivamente nos va a dar a nosotros el Espíritu Santo. Entonces, yo te animo, por supuesto, a que tengas ese equilibrio. Y todo esto que te acabo de comentar nos lleva a nuestro tema de esta mañana. Vamos a ver por qué es importante justamente la oración y el estudio de la palabra de Dios de una forma equilibrada. Si tú gustas apuntar, el título no te va a parecer rarísimo porque no tiene nada que ver, o pareciera que no tiene nada que ver con todo lo que te acabo de decir, pero se llama Nuestro Refugio, ¿verdad? Y nuestro versículo base está en el libro de los Salmos, así que acompáñame rápidamente al Salmo 71 en el versículo 1. Hoy vamos a aprender cosas padrísimas acerca de nuestro refugio. Dice así el salmista: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Dónde más podemos encontrar refugio sino en el Señor? El mismo apóstol Pedro le decía: ¿a dónde iremos? Lejos de ti, solo tú tienes palabras de vida eterna, oh Dios. Oh Jesús, solamente tú eres nuestro refugio, solamente tú eres nuestra fortaleza. Pero vamos a analizar de forma clara, de forma un poquito rápida, pero no por eso sin perder la profundidad, algunos puntos que nos van a dar a la luz de la palabra de Dios el categorizar si tenemos a Dios o no como nuestro refugio, ¿verdad? Y las bendiciones que vienen a través de eso. El punto número 1, como dice la palabra del Señor, dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Muchas veces en nuestra vida vamos a tener adversidades, vamos a tener problemas, nos vamos a sentir avergonzados por el peso del mundo, por el peso del pecado, por las adversidades, por las circunstancias que muy posiblemente nosotros mismos generamos a causa de nuestro pecado, ¿verdad? Ay, luego vengo aquí y me empiezan a hablar de mis pecadotes. Pues sí, ¿qué crees, no? La palabra de Dios contempla el hablar, por supuesto, de lo que nosotros llamamos pecado a la luz de las Escrituras. Y esto no con el afán de extender los dedos y juzgar a las personas, sino con el afán, no nuestro, sino de parte de Dios, que comprendamos que una vida pecaminosa, que el pecado no es algo que agrada al Señor. Y te acuerdas cuando te decía, posiblemente esto ya lo sabes, es alguno de los rudimentos el hablar del pecado dentro de la palabra de Dios, dentro de nuestros lugares de reunión y sobre todo un domingo. Pero esto no es con el afán, te repito, de juzgar, sino de comprender, ¿verdad?, que nosotros debemos estar pendientes que el pecado no duerme, que el reino de las tinieblas hará todo lo posible para que nosotros pequemos, y el reino de las tinieblas hará todo lo posible para que quienes no conocen a Jesús jamás le conozcan. Y es solamente por eso. Y nos podemos llegar a sentir avergonzados por el peso del mundo o el peso del pecado. Pero dice el salmista: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea avergonzado jamás. Jamás vamos a estar avergonzados si nosotros conocemos al Señor de una forma profunda en su palabra y a través de la oración. La versión King James, que es la versión en inglés más popular usada, sustituye la palabra avergonzado por la palabra confundido. Ambas palabras vienen del hebreo bush, como si dijéramos arbusto, ¿verdad? En inglés bush, que significa confundir, confusión, avergonzar,
o palidecer. Vean qué maravilla es la palabra del Señor. Cuando dice entonces el versículo que nos hemos refugiado en el Señor, no seamos jamás nosotros confundidos. El peso del mundo, la vida como el mundo nos la propone, incluso a la iglesia de Jesucristo, y lastimosamente se llega a proponer también desde púlpitos, puede llegar a confundirnos absolutamente. Es por eso que el sano estudio, de la palabra de Dios es fundamental. Siempre he hablado con el pastor Yoshi, con el pastor Jesse, con todas las personas que por la misericordia de Dios han escuchado la palabra de Dios a través de un servidor, que hay una corresponsabilidad, ¿verdad? No solamente la persona que te está predicando la palabra del Señor, no solamente la persona que por la misericordia de Dios tiene la bendición de hablarte de la palabra de Dios, es responsable de lo que habla. Por supuesto que lo es, pero no es el único, familia. Nosotros los oyentes, nosotros quienes nos edificamos con los mensajes de nuestros pastores, con los mensajes que tú puedes escuchar en internet, etcétera, etcétera, nosotros somos responsables de pesarlo, de compararlo y de saber si lo que se está predicando verdaderamente es bíblico. Porque qué fácil, ¿verdad?, que pues la responsabilidad recaiga absolutamente sobre el predicador. Pero ¿qué pasa con tu vida? En lo secreto, en lo privado, en tus estudios devocionales, en el volver a estudiar lo que Bruno hoy te está hablando, gracias al Señor, para ver si todo está en la palabra de Dios y entonces seguir el consejo del apóstol cuando dice, bueno, solo vamos a retener lo bueno, todo lo demás, entonces hay que desecharlo. ¿Cómo lo sabré? Y si yo hoy pongo una carga sobre ti espiritual que difícilmente vas a poder llevar, y lejos de llevarte a una vida de bendición en Jesucristo, te trae una cadena, te trae un peso, te trae algo con lo que ya no vas a poder vivir confiado en el Señor, ¿vas a vivir con eso? Porque alguien enfrente lo predicó. Es responsabilidad también de los que escuchamos el pesar todo delante de la palabra de Dios. Y entonces así evitar ser ¿qué? Confundidos, familia. Sabemos que en este lugar la palabra del Señor es inspirada también por el Espíritu Santo, por supuesto que sí, pero yo estoy seguro que tienes personas que pueden estar en lugares de reunión, que son hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que pueden estar en lugares de reunión donde a lo mejor la palabra de Dios está siendo corrompida. Y a veces es tan triste porque no están acudiendo a Jesús para evitar ser avergonzados, o en el original hebreo bush, ser confundidos. Y cuando nosotros nos enfrentamos en el buen sentido, no porque sea una batalla, con alguien que platica de su lugar de reunión sobre algo que tú aprendiste quizá aquí o viceversa, y no llegan a un común acuerdo, porque son dos cosas diferentes las que se les enseñaron, y lejos de procurar el equilibrio mediante el estudio profundo de la palabra del Señor y la oración constante, llegar a un acuerdo y saber cuál es la verdad acerca de ciertos temas, hemos tomado competencia y nos ponemos, ahora sí tengo que decirlo, como si fueran playeras de equipos, ¿verdad? La Biblia nos habla en Efesios de una forma contundente acerca de la unidad, y no solo se trata de la unidad como nosotros nos concebimos, como hermanos, como familia, ¿verdad? Como lo que somos en Cristo Jesús. También esto tiene que ver con los pilares fundamentales de la fe en Jesucristo. Esta unidad es algo que nosotros debemos buscar y poner en práctica. Y esto no siempre va a ser agradable, no siempre el buscar la unidad a través de las verdades bíblicas me van a dejar cómodo, porque me van a confrontar, porque me van a retar, porque a lo mejor me van a poner entre la espada y la pared, entre lo que cree mi esposa, mi esposo, mi familia, las personas que me rodean en mi trabajo, mis mejores amigos, y lo digo entre comillas porque tus mejores amigos jamás
te pondrían entre la espada y la pared en cuanto a la palabra del Señor y seguir las pisadas de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces podemos encontrar esa confusión, que si bien es cierto, a veces es de una forma inocente el estar en un error, por lo que a mí me han enseñado, me han predicado, es estar engañado y hemos creído de buena fe, ¿verdad? No porque haya malicia en nuestro corazón, ni porque queramos retar la palabra de Dios, pero y entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad? No debemos ser confundidos, y el versículo 1 nos da la clave. Me he refugiado en ti, Señor. La única forma, en primer lugar, de no ser confundido es refugiarnos en el Señor. ¿Y cómo? ¿Cómo se refugia uno? Hay mucha diferencia entre, por ejemplo, quererte ir a la playa o a lo mejor a los Alpes suizos, nevados, a esquiar o no sé, a donde más te guste el frío, el calorcito, etcétera. Y es muy diferente reservar una habitación donde pues evidentemente vas a pasar la noche, vas a tener alimentos, vas a tener una camita rica, baño, etcétera, etcétera. Tú estás buscando hospedarte. Eso es muy diferente a un refugio. ¿Quiénes pueden buscar refugio? Pues aquellos que pueden presentarse a lo mejor de una forma climática en adversidad, ¿verdad? Cuando hay una tempestad, cuando hay una tormenta de nieve, o sea, en películas, en todo hemos visto cómo la gente busca un refugio. Un hotel 5 estrellas jamás va a ser, me voy a ir a refugiar a la playa, ¿verdad? El refugio inmediatamente nos trae a nosotros a la conciencia de que hay algo que nosotros que estamos padeciendo y que necesitamos resguardarnos de eso que nos está haciendo padecer. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si nosotros nos encontramos viviendo en un mundo corrupto, en un mundo con un deterioro cada vez mayor y más evidente, nosotros no nos estamos pensando hospedar en este mundo, ¿verdad? Nosotros necesitamos un refugio, puesto que el reino de las tinieblas, y esto es bíblico, tendrá que ir avanzando hasta una corrupción y un deterioro, como dice el mismo Jesucristo, que parezca la vida como los tiempos de Noé. Y créanme, no estamos evidentemente nada lejos. Nada lejos. Y tenía esta semana la oportunidad de compartir algunas enseñanzas acerca de Satanás, acerca del reino de las tinieblas con algunos discípulos. Y estábamos comentando qué importante y qué manifiesto es el ataque del reino de las tinieblas en estos últimos años, en estos últimos meses, en nuestras propias ciudades, en nuestro propio estado, con todo esto de la igualdad de género, con los matrimonios, ¿verdad?, del mismo género, con todo lo que erróneamente se llama inclusión, etcétera, 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 y que no solo eso, sino que cada vez más hay una falta de respeto a la sociedad, a las personas que no comulgamos evidentemente de forma espiritual con esos principios o esos pensamientos, y cada vez el reino de las tinieblas se vuelve más agresivo, como lo hizo, ¿verdad?, antes de la llegada y la manifestación de Jesucristo. Una vez más sabe el reino de las tinieblas que la manifestación de Jesucristo está pronto a hacerse evidente, pronto estaremos con el Señor una vez más, ¿verdad? Nos reuniremos con Él a la luz de las Escrituras en los cielos, ¿verdad? Entonces el reino de las tinieblas tiene que poner en práctica sus dos únicos objetivos: el confundir a la iglesia para menospreciar a Dios, aquellos que ya le conocen. Satanás lo que quiere es que nosotros vivamos avergonzados, confundidos, diluidos en una sociedad, que normalicemos el pecado, pero también quiere que nadie de los que aún no conocen a Jesucristo los conozcan jamás. Esos son los dos objetivos del reino de las tinieblas. Pero solo a través de la oración y la lectura bíblica profunda y un estudio encontraremos este refugio. Punto número 2. Cuando el salmista se refiere a no ser confundido, tenía un anhelo en su corazón.
Nosotros debemos de tener también esta actitud del salmista. El buscar no ser confundidos, porque no es que esté mal, no me malinterpretes, pero a veces nos confiamos demasiado en nuestra vida cristiana y en la práctica espiritual, que podemos tener. Te repito, como al inicio, no lo estoy ni menospreciando, ni es algo que esté mal. Todos llevamos un proceso, todos tenemos una forma diferente de vivir nuestra vida cristiana, pero hay un común denominador que tuve la oportunidad de platicar incluso con el pastor Armando hace como 2 semanas. Y es cuando nosotros pensamos que por pertenecer al reino de Dios, nosotros ya no podemos ser confundidos. Nosotros ya como se dice coloquialmente, ya nos dormimos en nuestros laureles, ¿verdad? Y es todo lo contrario, amada iglesia, amada familia. Por eso es tan importante que la Biblia sea nuestro alimento. Por eso es tan importante que la oración sea una práctica que debamos llevar en todo momento, puesto que los ataques satánicos, la vida del reino de las tinieblas no descansa ni merma en el ataque a la iglesia de Jesucristo. No hay una sola evidencia en toda la palabra de Dios que nos enseñe que el reino de las tinieblas se toma vacaciones, que el reino de las tinieblas ha dejado de importarle tu vida en Cristo. No, familia, nosotros no estamos en un receso ni en un descanso de la guerra espiritual. Todo lo contrario, en el momento en que nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, entramos al campo de batalla. Yo muy recién había llegado a los pies de Jesús, igual pensaba, bueno, pues ¿qué guerra espiritual puedo hacer, verdad? Si yo apenas estoy conociendo, yo apenas sé cómo se llama el chanclas, ¿verdad? Yo apenas sé lo que significa el original Satanás o diablo. Yo pues ¿qué voy a entrar en una guerra espiritual? Pero pues claro que la tenemos desde el inicio, desde que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, nosotros nos hemos hecho hijos de Dios y por consiguiente nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual. Y David en este momento tenía un anhelo en el versículo 1 y dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme, versículo 2, y líbrame en tu justicia. Esta actitud que tenía David es una actitud que nosotros debemos de tener en todo momento, la de la prevención. Porque muchas veces, pues llegamos ya, ¿verdad?, a Jesucristo, ya todos cacheteados, arrastrados, ya llegamos así con la lengua de fuera, no, Señor, pues ya me dio una súper arrastrada el mundo, ¿verdad?, a causa de mis decisiones, sí. Qué bueno que el Espíritu Santo trae a nosotros el don del arrepentimiento. Gloria al Padre, gloria a Dios. Eso es algo espiritual, hermano, hermana, el arrepentimiento. Lo que es carnal es el remordimiento. Pero entonces usamos la palabra de Dios y una vez más te digo, no me malinterpretes, no está mal hecho acudir al Padre, puesto que la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar nuestros pecados pasados, presentes y futuros a través de un genuino arrepentimiento. Está bien acercarnos al trono de la gracia después de haber sido sacudidos, después de haber sido zarandeados, después de haber levantado la cosecha de nuestro pecado. Está bien. Pero ¿no sería mejor ser como David y estar prevenidos? ¿No sería mejor llenarnos de la palabra de Dios, de la presencia de Jesús, de estar orando constantemente y llevar todo nuestro pensamiento cautivo a Cristo? Antes que podamos nosotros llevar nuestros pensamientos, anhelos y deseos al mundo y entonces pecar, ¿no sería mejor? Y lo que comentaba con el doctor Armando era cuando el apóstol decía, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y David hacía eso, miraba no caer. Él buscaba refugio en el Señor para no ser confundido, no ser avergonzado. Le dice, socórreme y líbrame en tu justicia. Como el Señor Jesús nos enseñó a orar, no nos metas en tentación, no queremos sucumbir ante la tentación.
Solo lo vamos a hacer si estamos pensando en el Padre, meditando en su palabra, obedeciendo sus mandamientos, no ser indiferente. Lo voy a decir porque como es, porque no hay otra manera de decirlo, iglesia. No podemos estar jugando al cristiano. Afuera están todas las religiones que la gente quiera practicar si tiene un remordimiento de conciencia, que no es algo espiritual. Ahí están y no te estoy corriendo, por favor, no, pero basta. Hay más vidas espirituales que no te van a confrontar, como lo hace el Señor Jesús, por amor a ti, por un amor sin medida. ¿Quieres llevar una vida espiritual? ¿Quieres sentirte bien contigo mismo? Pues bueno, ve a cualquier otra religión. El Señor nunca jugó con su plan redentor. El Señor no juega con su iglesia. El Señor no juega con los planes que tiene para ti. El Señor no juega con tu futuro, con tu presente. No lo hizo en el pasado. El Señor no está jugando. ¿Por qué nosotros vivimos una vida como si fuera pues parte del ser humano nada más tener una religión la que sé y la practico como me venga en gana? Y no como el Señor nos dice. Abre tu Biblia, ahí está revelado Jesucristo. ¿No es lo que más amas? ¿No es lo que todos aquí levantamos las manos en la alabanza, en todo? No, a veces, pues yo lo voy a decir en primera persona porque no conozco tu vida espiritual y no soy el Espíritu Santo. Pero muchas veces yo me jacto incluso de compartir la palabra del Señor por su misericordia, y muchas veces mi corazón ha estado lejos de Jesucristo. ¡Qué terrible! Yo no creo que la vida en Cristo sea un juego. Y en su misericordia el Padre te dice, no vayas por ahí, vuelve a la senda antigua. El Señor está más interesado que caminemos sobre sus pisadas de lo que nosotros, y se supone que es lo que más amamos. Y compartía con el doctor y decíamos, es que, pues sí, todos ponemos atención, ¿verdad? Al decir, el que piense que estoy firme, mire que no caiga, y a veces ahí está el error. Y estamos mirando no caer y estamos mirando no caer. Y lo que platicábamos es cuando verdaderamente el asunto está en la primera parte del versículo. Si tú ya piensas que estás firme, ya no podemos tener la actitud preventiva que tenía David. Yo estoy firme. Uy, ¿a mí? Yo soy hijo de Dios. ¿No? Lo que te decía hace un momento. Nos hemos distraído porque ya cumplimos con Juan 1:12 y el Señor no se desdijo y el Señor prometió y nos ha sellado con su Espíritu Santo, y ahora somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Jesucristo. Y te repito, como se dice coloquialmente, y nos dormimos en nuestros laureles. Pensamos que ya estamos firmes solo por ser hijos de Dios. Y quiero recordarte que la palabra de Dios a nosotros nos enseña en Gálatas 5 que sigue habiendo obras de la carne, que debemos de hacer morir con el poder del Espíritu Santo, a través de una lectura de la palabra de Dios y de oración. El que piense que esté firme, mire que no caiga. Nunca pensemos que estamos firmes. Nos estamos autoengañando. Solo podemos estar firmes guardando una comunión verdadera con el Padre. Solo podemos estar firmes en la presencia del Señor. Solo podemos estar firmes en el consejo, la fortaleza y la dirección que nos da su palabra. Solo podemos estar firmes en el Señor, no pensarlo por nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos que nadie debe de pensar más de sí mismo, sino lo que es debido, ¿no? Que no pensemos más allá, que no creamos que somos ya el Superman cristiano. Seguimos siendo carne. Seguimos teniendo la necesidad de estudiar la palabra de Dios, de estar en comunión con Él, de darle alabanza, de darle gloria. Vengan a los tiempos de alabanza, vengan a la alabanza. Si no llegaron a la del primer servicio, bueno, bájense a echar un cafecito, un sándwich y entren a la del segundo. Esto es algo que de verdad, o sea, nos llena,
hace que las cadenas espirituales de nuestra vida se empiecen a quebrantar, a romper. Porque estamos buscando la presencia de Dios en adoración y en alabanza. Estamos reconociendo su majestad, su grandeza. Y qué padre que podamos tener nuestros tiempos de adoración solos. Pero ahora somos un cuerpo, somos un ejército. Y todos juntos. No, bueno, es que esto es power. Es el poder del Señor también manifestado en su iglesia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hermano, hermana, familia, te lo quiero decir como si Cristo mismo te lo dijera. Refugiarnos en la palabra del Señor. Solo cuando hay problemas o cuando nos conviene, entonces tenemos una vida espiritual pálida. Si nosotros encontramos refugio en el Señor o buscamos, incluso a nuestro modo, cuando hay algún problema, cuando dicen, no, ahora sí, regué el tepache, ahora sí, esto está destruyendo mi vida. Estoy metido en un problema, tomé una mala decisión y escucha, no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque el Señor va a estar ahí. Pero si tú puedes hacer, con la ayuda del Espíritu Santo, no solo con tu memoria, porque tu mente va a tratar de justificar cada una de las cosas que hemos hecho, pero con la ayuda del Espíritu Santo, si tú te pones a pensar, si hemos verdaderamente estado pegados al Padre, en una comunión verdadera con Él, y no solo cuando nos ha hecho falta, vamos a llevarnos una gran sorpresa, todos. Todos. Pero la gracia de Dios es tan grande, su misericordia cada mañana se ha renovado, que a pesar de todo eso, el Señor sigue creyendo en nosotros, en que podemos ser cada vez más parecidos a Jesús, en que podemos olvidar o dejar atrás una vida solamente convenenciera, una vida que solamente busca extender la mano para tomar las bendiciones sin cumplir con todo lo demás que dice la Escritura. Una vida en la que solamente podemos creer algunas partes de la palabra de Dios. Una vida en la que nos basta el conocimiento que podemos tener bíblico para olvidarnos orar, para compartir un mensaje, para compartir en tu casa, cuando muchas veces somos culpables de sentirnos verdaderamente autosuficientes en el Señor, en una vida cristiana. Una vida cristiana sí es una vida pálida, es apenas una pequeña sombra de lo que debería de ser si tenemos una comunión constante con Cristo, si verdaderamente hacemos que Jesús sea nuestro número uno. Somos más fans del fútbol que de Jesús, somos más fans del fútbol americano, somos más fans de nuestros hobbies, somos más fans incluso, escucha bien, de nuestra familia, somos más fans de nuestras actividades, de nuestro trabajo. Le ponemos más atención a la relación laboral que tenemos con nuestro jefe que a nuestra relación familiar con Jesús. Le ponemos más atención a nuestro esposo, a nuestra esposa, que a Jesús, siendo Él quien nos va a guiar a una relación entre matrimonios profunda, espiritual, la que va a romper cualquier aflicción y va a romper cualquier adversidad. ¿Por qué las familias, los matrimonios, las amistades, los noviazgos, los proyectos, los sueños, los anhelos, el desarrollo de un ministerio es igual al del mundo?
Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, conquistamos a nuestra novia como lo hace el mundo. Luchamos por mantener un matrimonio como lo hace el mundo. Buscamos trabajar como lo hace el mundo. Buscamos comportarnos como lo hace el mundo. Y cuando aparentemente el mundo resulta, le damos gracias a Dios. Pero va a llegar el momento en que eso se corrompa. El mundo no paga como paga el reino de los cielos. El mundo no aconseja ni guía como lo hace el Espíritu Santo. El mundo no nos enseña como lo hace la palabra de Dios. Pero cuando seguimos al mundo pensando que viene todo de parte de Dios, damos gracias que no fructifican, son infructuosas pues. Y entonces llega un deterioro, y entonces llega el final, y viene algo corrupto, y viene algo que no prospera, porque se alimentó el pensamiento del mundo, y no la mentalidad espiritual. ¿No dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo? ¿No podemos laborar como si laborara Cristo? Estudiar la palabra del Señor como si Cristo mismo la estuviera estudiando. Él mismo citaba las Escrituras, él leía a los grandes profetas, por supuesto que sí. Él enseñaba en las sinagogas, ¿verdad? Nosotros tenemos la mente de Cristo y debemos refugiarnos en Él, no de una forma tibia, de una forma contundente, que sea verdaderamente nuestro número uno en todo tiempo, y entonces hallaremos refugio. No necesitamos un hotel 5 estrellas en el mundo, familia. Hablo en el sentido espiritual. Si tú puedes pagar un hotel de 5 estrellas, pues invita. No. En el sentido espiritual, nosotros necesitamos un refugio. Esto se está yendo a la basura. Y aunque nosotros, gracias a Dios y su maravillosa misericordia, no atravesaremos las etapas más terribles que vivirá la humanidad, eso no quiere decir que no estemos dentro de la adversidad. Es urgente refugiarnos en el Padre. Es urgente refugiarnos en Jesús. Un solo día fuera del refugio del Señor nos convierte en blancos fáciles del reino de las tinieblas. Nosotros no podemos pensar en que lo que el salmista escribe haya sido solamente un poema, sino una clara enseñanza de que no es, aunque se puede, después de recoger una mala cosecha, acudir al Señor, lo mejor sería evitarlo. La prevención en el reino de Dios es algo que nos llevará a tener una vida como Cristo siempre la buscó en cada uno de nosotros, abundante en el Señor. Dice el versículo 3 del Salmo 71, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. David pudo haber encontrado refugio en su reinado, pudo haber encontrado refugio en esposa, hijos, pudo haber encontrado refugio en riquezas, poder, autoridad, bienes materiales. David sabía que la única forma de refugiarse del reino de las tinieblas era Jesús, era el Señor. ¿Qué nos hace pensar que si David, un hombre conforme al corazón de Dios, buscaba refugio, qué nos hace pensar que nosotros no lo necesitamos? Ojo, no es Él más que nosotros, ni nosotros más que Él, pues ambos somos amados con la misma fuerza por el Señor.
Pero Él fue un gran ejemplo de que nosotros debemos de buscar refugiarnos verdaderamente en el Señor. No demos por hecho que por ser hijos e hijas de Dios, lo cual le debemos 100% a Jesús y a su amor eterno, no debemos de pensar que ya no nos hace falta buscar su presencia ni comprender su palabra. El mismo David dijo: tú has dado mandamiento para salvarme. Dios dio mandamiento para salvarnos y somos salvos por su gracia infinita. Porque Él ha sido también nuestra roca y nuestra fortaleza. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, porque en las maravillas de tu palabra te hemos encontrado a ti. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Jesucristo. Gracias por este amor, Señor, que tú nos has mostrado al enviar a Jesús a morir por nosotros en esa cruz. Gracias, Padre, porque ese amor que a veces nosotros hemos olvidado, Señor, se ve manifiesto cada vez que tú nos muestras tu corazón. Te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra nos ha sido luz, Señor, en todo momento, porque tu Espíritu Santo nos ha sido guía, nos ha enseñado y recordado todo, absolutamente todo. No hay nada que no sea alumbrado a la luz de tu palabra, ni que sea puesto, Señor, de acuerdo a tu voluntad delante de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no practicar una religión, sino una relación verdaderamente contigo. A no olvidarnos, Señor, que estamos dentro de un mundo corrupto, dentro de un mundo que llega al deterioro en todo momento y en toda situación. Pero que, Señor, tú nos has dicho y nos has prometido que nosotros no seremos parte eterna de la corrupción, sino de la vida. Que nosotros no seremos parte eterna del padecer, sino el de habitar delante de tu presencia. Pero Dios, que esta promesa no se vea reflejada en nosotros de una forma futura, sino presente. Pues nosotros no habitamos la eternidad el día que partamos o el día que nos encontremos contigo en los cielos, sino desde que fuimos hechos tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor, porque en tu amor enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, porque entregaste a lo más valioso. Ayúdanos, Señor, a jamás olvidarlo y en todo momento estar conscientes de lo que somos. Te lo debemos solamente a ti, Señor. Y con esto en nuestra mente, con esto en nuestro corazón, pero sobre todo en el Espíritu, queremos decirte, Señor, que te tenemos a ti como nuestro refugio único. Que, Señor, sabemos que como tú has dicho en tu palabra, nos acercamos a ti y tú no nos echas fuera. Hoy necesitamos más que nunca refugiarnos en tu presencia, en tu palabra. Señor, que tú nos abraces, nos cobijes con tu poder, con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón, Señor Jesús. Porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, quizás no solo en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, Padre, pero estamos seguros que sí en lo espiritual. Anhelamos tu regreso, Señor Jesús. Queremos, Señor, que tú vuelvas pronto por tu iglesia. Clamamos a ti para que todo esto termine, Padre, y nosotros podamos tener una vida plena en ti, Señor. Pero mientras es así, guíanos, Señor, a las entradas de tu corazón. Guíanos, Señor, y atráenos con lazos de amor para que nuestro refugio verdaderamente sea un descanso. Para que no vivamos confundidos en este mundo, ni dudando ni temerosos. Señor, que no haya nada que nos pueda mover de las pisadas de tu Hijo Jesucristo. Hoy queremos, Padre Santo, entrar al refugio de tu corazón.
En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias.